Gracias. Bueno, pues a todos les agradecemos. En esta ocasión vamos a hablar de el sistema político mexicano, un sistema que se fue generando, que se fue creando en el siglo XX, de la Revolución Mexicana, y precisamente para entrar un poco a detalle, es importante mencionar cuando se nos habla a nosotros de los sistemas. Todo sistema, por ejemplo, en la parte médica, el sistema óseo, o el sistema digestivo, respiratorio, todos tienen distintos elementos. Hay elementos en el sistema. ¿Cómo funcionan los sistemas? Cada uno de los elementos va cumpliendo con una función muy específica. Por ejemplo, en el sistema circulatorio, pues las venas y las arterias juegan un papel. Si el corazón se para, pues deja de funcionar el sistema. En la parte política así funcionan los sistemas políticos. El politólogo David Easton, él precisamente marcaba un esquema para hacer el análisis político y hacía referencia a este sistema político. Él hablaba de que había unos insumos y había unos productos. Estos productos eran generados por las propias autoridades. Los insumos eran las demandas y el apoyo de la propia ciudadanía, y estos a su vez funcionando como un sistema, con un sistema de retroalimentación de la información, una conversión de las demandas y una propia retroalimentación de la información, generando esos productos que iban hacia un ambiente intrasocietal o hacia un ambiente extrasocietal, es decir, hacia adentro del sistema propio o hacia afuera del sistema propio en ese caso. En el caso mexicano, podríamos hablar que hay 4 elementos fundamentales del sistema político mexicano. Están los elementos institucionales que tienen, digamos, 2 divisiones. Las autoridades, es decir, las instituciones de gobierno, llámese los órganos autónomos, llámese las propias, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, es decir, el sistema de poderes, es decir, la autoridad en otras palabras. Y el otro es el andamiaje jurídico. ¿Qué es el andamiaje jurídico? Bueno, pues las reglas escritas, digámoslo así, del juego, por llamarlo de forma común y corriente. La Constitución, las leyes secundarias, etcétera. Tenemos otro elemento del sistema que es la cultura política. Es decir, son aquellos valores y estilos de vida de los individuos o de los grupos que hacen un distintivo a la práctica del propio sistema. En otras palabras, podríamos decir que las reglas no escritas del juego. Luego tenemos los canales institucionales. Los canales institucionales son los puentes, los medios de comunicación, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, es decir, son esos puentes que van a funcionar entre los elementos institucionales, entre las autoridades y la sociedad. Entonces, esos canales institucionales funcionan como puentes. Y luego tenemos a los actores institucionalizados, es decir, actores que no importa la temporalidad, van a tener un papel en la toma de decisiones. Un caso de estos es, sin lugar a dudas, los llamados poderes fácticos, eh, poderes de facto. Puede ser desde el ejército, la iglesia, el crimen organizado. Son actores que están dentro de los propios elementos del sistema político. Solamente que estos son sin una temporalidad, como pasa con las autoridades. Ahora, aquí haciendo alusión a una caricatura de Pau Calderón, que nos explica un poco las características del propio sistema político mexicano. Dice, antes los mexicanos nos regíamos por leyes no escritas. Es decir, y no solamente antes, yo creo que todavía en muchas ocasiones en nuestro país se rige así, por la mordida, en su momento, ahorita que vemos el sistema, por la figura de esa figura del tapado, la sucesión presidencial en la época del partido hegemónico, el dedazo, etcétera. Y dice, teníamos leyes escritas, pero nadie las leía. Las leyes no escritas, es decir, las reglas no escritas del juego, las invalidaban en los hechos. Nuestra propia constitución, nuestra propia Carta Magna, la máxima ley de nuestro país, pues vive en muchas contradicciones. Si uno revisa la constitución, se encontrará que es obligatorio que ningún mexicano padezca hambre. El derecho a la alimentación está fundamentado. Sin embargo, sabemos que muchos de nuestros connacionales no tienen el acceso, por ejemplo, a la alimentación. Y bueno, pues por eso, en los hechos, estas leyes invalidan, estas leyes escritas quedan invalidadas por las leyes no escritas, por la práctica del día a día. Peor aún,
mientras más mezquinas eran nuestras leyes no escritas, las leyes escritas las hacían cada vez más irreales. Realmente en juego una utopía. En muchas ocasiones, la parte jurídica, esa parte de las reglas escritas a veces fuera incluso el mayor de los propios sentidos. Y por eso las leyes escritas se volvieron listas de buenos deseos y no las reglas del juego. Para entender a nuestro sistema político tenemos que entender algo muy claro. Las reglas del juego son las leyes no escritas. A esto, nuestro sistema político mexicano ha tenido una evolución en la conformación de su forma de gobierno. Los sistemas políticos nos hablan, primero, estamos hablando de la época del México, ya después, el México ya de la época de la Nueva España, no me meto a detalle al México anterior, pero sí hemos vivido sistemas en los cuales hemos tenido juntas provisionales gubernativas o regencias, es decir, juntas integradas por varias personas tomando las decisiones. Hemos tenido la figura del imperio en dos ocasiones con Agustín Iturbide y con Maximiliano de Habsburgo. También en nuestro país hemos vivido en algún momento el triunvirato, es decir, el gobierno de tres personas. Hemos vivido también el sistema de una república federal, es decir, con la conformación de un Congreso y un poder ejecutivo y un poder judicial. Y también hemos tenido una república centralista, donde todo se queda centralizado en el papel y en los hechos. Ha habido de las dos formas. También vivimos las dictaduras de Antonio López Santana, que fueron híbridos entre repúblicas centralistas, federalistas y un propio estilo de gobernar muy particular que rompió cualquier esquema de sistema político. El sistema era él. También vivimos en nuestro país en algún momento un sistema político central sin una constitución. Y también vivimos un gobierno federal sin constitución. También a través de nuestra historia vivimos una república bicéfala. Por un lado había un gobierno conservador y por otro un gobierno liberal. El gobierno liberal que iba de forma incesante por todo el país, casado por Juárez, y otro tomado por Félix Zuluaga. Volvimos a vivir otro imperio, hemos vuelto a vivir, les digo, dos veces el imperio y la dictadura de Porfirio Díaz. Estamos hablando que en el siglo XIX tuvimos 39 presidentes sin contar reelecciones o vueltas al poder. Tuvimos 10 presidentes entre 1846 y 1848. En ese mismo periodo, en Estados Unidos solamente hubo un presidente. Y tuvimos 70 gobiernos en 55 años, hasta que llegó la época de Don Porfirio. Después de la llegada de Don Porfirio, con la llegada de Don Porfirio, vamos a ver este fenómeno conocido como la Revolución Mexicana, en el cual se acusa un fraude electoral, después de ahí se renuncia al presidente y ante la renuncia del presidente se instaura una nueva votación, otra vez una vía democrática, y bueno, después de ahí vamos a ver las consecuencias después de que esa revolución de Madero lo destituye del poder con la escena trágica. Y después vamos a ver una incesante lucha entre varios gobiernos, los gobiernos de los presidentes de Sonora, hasta llegar a el asesinato de Obregón. Con el asesinato de Álvaro Obregón, una consecuencia es la necesidad de formar un partido hegemónico, un partido único. Ahorita voy a mencionarme eso más adelante. En conclusiones, podríamos estar hablando de 13 modelos políticos, 3 constituciones que se han instaurado en nuestro país, la de 1824, la del 57 y la del 17. 70 presidentes, 110 gobiernos, 45 en Estados Unidos de 1789, presidentes de 4 años. Hemos vivido 12 transiciones políticas, de las cuales 10 han sido violentas y solamente 2 han sido por la vía pacífica. Precisamente la conformación de nuestro sistema, yo les mencionaba, la Revolución Mexicana juega un papel muy importante. Madero gana la elección en una primera etapa, después de que deja el poder Porfirio Díaz, y su gobierno tiene un triste final. Un triste final en el que el presidente es engañado, él mismo cae en los engaños del poder y lo terminan matando a él y a su vicepresidente. En funciones, entra Pedro Lascurain, que dura 45 minutos en el cargo, y entra Victoriano Huerta. Ahí se convierte en una primera etapa de la revolución. La segunda etapa de la revolución consiste en el gobierno de Victoriano Huerta y su dictadura el 14 de julio de 1914. Durante ese proceso vamos a ver una gran cantidad
de levantamientos y el surgimiento de distintos grupos que se van a revelar al propio Victoriano Huerta. Ya también a Madero se le habían revelado, ahora con Huerta se le van a revelar muchísimo más. Y aquí hay una frase que deja Victoriano Huerta al dejar el poder. Dice: dejo la presidencia de la República vivándome la mayor de las riquezas humanas, pues declaro que he depositado en el banco que se llama Conciencia Universal la honra de un puritano, al que yo, como caballero, le exhorto a que me quite esa mi propiedad. Dios los bendiga y a ustedes y a mí también. Y llegamos a la tercera etapa de la Revolución Mexicana, que es considerada como la hegemonía de los sonorenses, los presidentes provenientes de Sonora, que terminan haciendo un estilo de guerra civil y que van consolidando su poder con la creación de este Partido Nacional Revolucionario, que podríamos decir que es la consagración del pacto de las distintas logias masónicas que se terminan uniendo para consolidar el poder. Hay varios actores, hay varios personajes muy interesantes en este proceso, pero hay que decir que un papel importante va a jugar Darwin Whitney en la consolidación de ese sistema político mexicano. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le interesaba tener un gobierno vecino que no fuera un gobierno en constante guerra como lo estaba viviendo con la Revolución Mexicana. Y entonces somos testigos de cómo vamos a ver una gran cantidad de asesinatos durante esa tercera etapa de la Revolución, el asesinato de Zapata a traición, el asesinato de Carranza cuando va huyendo del país para llegar a Veracruz, instalar su gobierno en Veracruz, a Pancho Villa ya retirado totalmente del ejercicio del poder de la política, y el caso de Álvaro Obregón muerto en la bombilla, el cual la autopsia menciona que murió por balazos de distintos calibres y que ha roto un poco el hito de que fue única y exclusivamente asesinado por Francisco León Toral, este caricaturista de origen católico, que es el que se le acusa de asesinato. Mencionar que, aparte de los asesinatos, previo a esa creación del sistema político mexicano, se vivieron varias rebeliones, incluso rebeliones de gente que había estado al lado, vamos, había sido compañero de lucha de los propios grupos sonorenses. Para empezar, Adolfo de la Huerta, que era también de Sonora, famoso Fito, que cantaba ópera, por ejemplo. Vemos este triste acontecimiento de la historia mexicana, que es la Guerra Cristera, que también se da en ese periodo, en esa época. O la rebelión de Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano en 1927. Por cierto, la muerte de Francisco Serrano, de las más tristes que puede contar la historia mexicana, porque fue asesinado por quienes eran sus propios compañeros, de una forma brutal. O la rebelión de José Gonzalo Escobar en el 29, porque no quiere aceptar ser miembro de la familia revolucionaria. Y la última rebelión, que fue la de Saturnino Cedillo, heredero del villismo, que trata de hacer un levantamiento armado. Que, por cierto, el presidente Cárdenas, él mismo encabeza la acción militar para acabar con la insurrección de Saturnino Cedillo. Durante ese periodo, encontramos también dos grandes fraudes electorales. Primero, el fraude que le cometen a José Vasconcelos en esa elección de 1929, cuando el Partido Nacional Revolucionario lanza a su primer candidato a la presidencia, que es Pascual Ortiz Rubio, conocido de forma popular como el Nopalito, que decían que era muy baboso. Y por otro lado, tenemos que el maestro Vasconcelos, que había sido pues el gran promotor de la educación en México, desde su paso por la Secretaría de Educación Pública hasta su paso por la Universidad Nacional. En 1940 vamos a ver otro fraude político importante, todavía cuando el sistema está en ciernes, que será el que se le comete al general Juan Andreu Almazán, miembro del ejército, al que se le juega chueco también durante ese proceso electoral. Y también somos testigos en México, a partir de la conformación del sistema político, de la figura del exilio. La figura del exilio es que se vayan de forma voluntaria los políticos, se vayan del país para que no estorben al presidente o a la clase política en funciones. Hay, sin duda,
tres exilios importantes. Uno, el de Adolfo de la Huerta, que se termina yendo a Hollywood, a vivir allá a Los Ángeles, a cantar ópera. El de José Vasconcelos, que es en tres momentos, en 1915, durante la Revolución Mexicana, en 1924, después de su salida de la Secretaría de Educación, y en 1930, cuando se da el fraude del 29, y que por cierto él pensaba que la gente iba a salir a las calles a defender su triunfo, y pues no salen, no lo acompañan. Ahí es el fin de Vasconcelos, después regresará a México, será director de la Biblioteca Nacional. Y el de Plutarco Elías Calles, que es muy simbólico, porque Plutarco fue el creador del sistema político mexicano. Él va a terminar dejando el cargo, va a dejar de vivir aquí en México, se va al exilio por el propio presidente Cárdenas, que había sido el que lo había puesto en el propio poder. Recordemos que antes, con la conformación del Partido Nacional Revolucionario, también surge esta figura del maximato. Son tres presidentes que giraban en torno al propio Plutarco Elías Calles, autodenominado el jefe máximo de la revolución, que son los gobiernos de Emilio Portes Gil para suceder a un presidente Álvaro Obregón asesinado en reelección, el caso de Pascual Ortiz Rubio, que va a ganar una elección, que va a renunciar a la presidencia por las presiones precisamente del maximato, y después la de Abelardo L. Rodríguez, que es un gobierno interino para terminar el periodo de Pascual Ortiz Rubio. Y bueno, dentro de la dicha popular se mencionaba mucho ahí en la colonia Anzures, bardas que decían, el presidente vive aquí, el que manda vive enfrente, haciendo alusión a que en el castillo de Chapultepec vivía el presidente, que el que mandaba realmente vivía, era el que estaba enfrente, el que vivía en la colonia Anzures. Y bueno, pues aquí vemos lo que les decía dentro de la propia creación del sistema político. Algo que se dan cuenta estos creadores del sistema, estos políticos sonorenses, es la necesidad de crear, de darle figura a tres cosas dentro del sistema. Era importante darle el andamiaje jurídico, hacer leyes, era importante hacer el acomodo de las leyes. Ya existía una ley, que era la Constitución, había que empezar a hacer las leyes secundarias para robustecer al propio sistema. Otro punto que tener muy en concreto era la creación de instituciones, porque México no podía firmar acuerdos internacionales, acuerdos comerciales, en gran medida porque no tenía instituciones con que solventar eso. Por eso en el gobierno de Obregón y de Calles se va a crear, entre otras cosas, el Banco de México, se va a crear los primeros institutos agrícolas, se van a crear varias instituciones para darle solidez al propio gobierno. Y el tercer punto, que a su juicio era relevante para esos creadores del sistema, era la creación de un partido político que tuviera semejanza al modelo soviético, del cual ellos veían con mucho asombro y con entusiasmo cómo el estilo soviético, estos movimientos de masas agrupados, pues ellos veían que ahí era necesario crear esa conformación de un partido. Por eso, desde antes, ya se habían creado las confederaciones laborales, las obreras, las campesinas, del sector popular, que esas son las que le van a dar fuerza y creación y estructuración al propio partido. No sin antes olvidar que en esta creación del sistema político mexicano, el propio Álvaro Obregón va a motivar a cambiar la Constitución para permitir una reelección y aparte aumentar el periodo de gobierno de 4 a 6 años, para que fueran sexenios. Ese era el plan de estos personajes que aparecen ahí. Ahí están los del maximato que les decía, estos periodos de esos tres presidentes bajo el mandato de Plutarco Elías Calles. Y después vamos a ver la llegada de Cárdenas, Lázaro Cárdenas, que es importante mencionar. Lázaro Cárdenas llega ahí porque lo pone el propio Plutarco Elías Calles. Pone a Lázaro Cárdenas porque piensa que va a ser otro títere de su juego político. ¿Cuál es la sorpresa que va a tener? Que al principio, efectivamente, todo el gabinete era callista, la gente de Calles, y de repente, pum, le da la vuelta, y él termina, entre otras cosas, el propio Cárdenas imponiéndose y exilia, o manda al exilio al propio Plutarco. Cárdenas, para distinguirse, no solamente le cambia el nombre al partido
político del Estado, era el Nacional Revolucionario, le pone de la Revolución Mexicana, sino que empieza a proponer una serie de acciones para modificar al sistema, darle otras viabilidades al sistema. Dentro de las cosas que siempre recordaremos son la modificación del artículo 3 de la Constitución, donde se pone la educación socialista, esa reforma a la educación socialista, en el que en nuestro país era sorprendente, pero se cantaba el himno nacional mexicano, el himno de la internacional. Pero al mismo tiempo, el propio Lázaro Cárdenas va a crear la figura del ejido, con este tema del reparto agrario, y la expropiación petrolera casi al final de su gobierno, tratando de hacer una distinción. Lo que sí, y es uno de los temas interesantes de nuestro propio Estado político mexicano, es que Cárdenas no deja en la sucesión a alguien que fuera 100% obediente a él, sino pone a otro actor de la familia revolucionaria. En ese caso, va a poner a Ávila Camacho, que no era de su grupo. El natural hubiera sido Francisco J. Mujica como el responsable, el sucesor de Cárdenas. Y aquí empiezan a formalizarse las reglas no escritas del juego. Las reglas no escritas del juego también tienen origen jurídico desde formalizar el poder. ¿Cómo se formaliza el poder? ¿Cómo hay que formalizar el poder? Con una cosa muy sencilla. Hay que ir ajustando la Constitución para darle viabilidad. La Constitución del 17, hay que decirlo, instituye de una forma muy precisa nuevamente el sistema presidencialista como la máxima figura. El presidencialismo, que nunca ha dejado de estar ausente desde la época de nuestros tatuanis, siempre ha habido la figura de la cabeza máxima, y lo que da esa génesis de esa constitución es formar instituciones, reglamentar los poderes de la Unión y los órdenes de gobierno, es decir, reglamentar el poder ejecutivo, legislativo y judicial, aunque gira en torno a la figura presidencial, pero había que darle algo de forma, algo de estructura, y al mismo tiempo los órdenes de gobierno, es decir, el municipio, que la Constitución del 17 le hace un apartado especial a la creación del municipio, los gobiernos estatales y la federación. Podríamos decir que esta Constitución del 17 es la expresión máxima de ese pacto político entre la propia familia revolucionaria. ¿Y cómo se construyó? Bueno, al centro de la Constitución, los poderes de la Unión girando en torno a la figura presidencial, los órdenes de gobierno girando en torno a la figura presidencial y a su equivalente, los órdenes de gobierno, el presidente municipal, el gobernador y el presidente. Y los poderes fácticos. Eso nunca ha dejado de estar en la esencia propia del sistema. Los poderes fácticos son parte fundamental de esta propia dinámica del poder, tomando decisiones o siendo espectadores. Y aquí es donde encontramos a 4 principales actores dentro del sistema. Tenemos, por un lado, el poder económico, que es un poder que es extra gobiernos. Es decir, el poder económico puede permanecer mucho tiempo ahí. Podemos ver a muchos empresarios y familias empresariales que se mantienen ahí. Tiene, por otro lado, el poder político, el que se otorga por esa vía propia de que otorga la ley. Las fuerzas externas, y aquí en las fuerzas externas, principalmente el papel de los Estados Unidos. El papel de los Estados Unidos ha sido fundamental en la dinámica del poder, y la sociedad mexicana, que en muchas ocasiones termina siendo entre un espectador, un actor, termina siendo a veces quien determina y a veces el que no determina las cosas. ¿Cómo se creó en esa parte de nuestro sistema? Bueno, pues siempre tuvo una figura corporativista. Engrosar al partido de forma obligatoria. Entonces se crea el modelo corporativista copiado del modelo soviético, es decir, crear confederaciones de trabajadores, de campesinos, de organizaciones populares, y al mismo tiempo ir manejando una dinámica de estatismo. Es decir, el Estado es el que toma la decisión de las cosas, es el que administra, es el que determina las reglas del juego. Pero a veces vamos a ver que van a ir jugando de formas distintas. Y obviamente la creación de un partido de Estado, al estilo, hay que decirlo, también soviético. Partido único, partido hegemónico, que le fuera dando garantías a el modelo de gobierno. En la realidad, en la ficción,
se establece que nuestro gobierno en México era una república representativa, democrática y federal. La realidad es que era una monarquía sexenal. Pero aquí hay un dato interesante. Realmente una monarquía sexenal. Decían que el último año del presidente en funciones era el efecto del Tehuacán sin gas. Una vez que el presidente escogía al sucesor, ya el presidente en funciones era totalmente decorativo. Pero tiene un carácter hereditario. Es decir, el presidente nombra o nombraba al sucesor con una visión centralista. El presidente nombraba quién iba a ser el gobernador. Él escogía la lista de quiénes iban a ser los diputados. Prepotente y omnipotente. Es decir, un sistema en el cual si tú estabas fuera de la toma de decisiones, tú estabas fuera del sistema. Algunas características generales de nuestro sistema político. Por un lado, el fin del caudillismo. Se eliminó esta figura del caudillismo que había hecho mucho daño en la Revolución Mexicana y que ahora estamos reviviendo, por cierto, la figura del caudillo. Hubo acuerdos explícitos entre ritos y logias masónicas, yo te explicaré esa parte. Pactos políticos con reglas no escritas, un partido político hegemónico, la repartición de posiciones de poder por sexenio, la instauración de ese corporativismo, el nacimiento, por ejemplo, de figuras en el sindicalismo como los sindicatos charros, es decir, cuyo líder estaba al servicio prácticamente del gobierno en funciones, el acuerdo del modus vivendi entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno. ¿A qué me refiero con esto? A que durante muchos años seguía vigente la ley de relaciones religiosas y culto público de la época, seguía en funciones. Era letra muerta, pero seguía ahí vigente. Nunca se le quitó ni una coma hasta 1991-92, cuando se hace toda la reforma constitucional al respecto. Vamos a ver el modelo que ya se vio aquí en este seminario, el modelo del desarrollo estabilizador, el milagro mexicano, donde van a surgir muchos grupos empresariales al respecto, y medios de comunicación subordinados al Estado, viviendo siempre a cómo funcionara el propio Estado. Vamos a ver poderes políticos reales, una clase política integrada por la familia revolucionaria, la cual determinaba la posición de poder, un poder judicial muy dependiente del Ejecutivo hasta finales del siglo XX, la burocracia como un elemento insertado en nuestro gobierno y al mismo tiempo en la estructura política, el crimen organizado que fue y ha ido tomando un poder importante, el sector empresarial en muchas ocasiones como un gran espectador, en otras como un gran crítico y un gran motivador, y los sindicatos, que se convierte de alguna manera en un apéndice importante de la propia autoridad. Y bueno, dentro de la clase política que teníamos, al poder ejecutivo, al poder legislativo, los tres órdenes de gobierno y de los partidos políticos. Pero de los partidos políticos solamente la presencia del partido hegemónico. Porque eso sí, dentro de la narrativa de la creación del sistema, era importante no verse como estrictamente como los soviéticos. Había que darle ciertas distinciones de democracia. Y entonces, ¿cómo se crea el que hubiera partidos políticos, algunos de ellos satélites, otros más auténticos como el caso del PAN, pero que tenían cero posibilidades de ganar, pero que participaban en el juego de la democracia? Incluso de forma, hay que decirlo, burlona, se decía que era se le llamaba la oposición responsable, porque no era una oposición que iba a generar un conflicto o una revolución como podían ser otras. Y bueno, aquí vemos algunos factores internacionales importantes, algunas fuerzas en la dinámica del sistema político. Vamos a ver de algún modo cómo las diversas fuerzas políticas jugaron un papel importante. Lo que les decía, el papel de los Estados Unidos, la propia iglesia, los grupos empresariales, los grupos de derecha, los militares, las instituciones de educación superior privadas, los medios de comunicación, todos estos de alguna manera participando del sistema, algunos de forma interna, otros de forma externa.
Y vamos a ver cómo este modelo se van a utilizar varios elementos. O se invitaba al sistema, o se mediatizaba al sistema, o se intimidaba, o se reprimía dentro del propio sistema, o se hacía un proceso de rectificación. Así funcionaba el propio sistema para, de alguna manera, entender que había un poder muy fuerte y el cual era difícil, esa dinámica de poder, de tomar algún cuerpo. Yo he hablado de la familia revolucionaria. ¿Quiénes son los que ganan los ganadores de la Revolución Mexicana? No son ni Pancho Villa ni Zapata. Los ganadores de la familia revolucionaria son 4 grupos políticos. El grupo carrancista, cuya herencia va a ser la Constitución del 17, va a ser Plutarco Elías Calles y parte del grupo Sonora, que va a dejar como herencia la creación de un partido hegemónico y al mismo tiempo va a provocar una guerra civil por la fe. Vamos a ver el caso de Álvaro Obregón, que de alguna manera va a crear parte de las instituciones, o el caso de Lázaro Cárdenas, que ya va a poner en efecto el sistema presidencial sexenal, incluyendo la educación socialista dentro del propio paquete. Digamos que estos 4 ganadores de la familia revolucionaria que se ponen de acuerdo, pues son una oligarquía ligada fuertemente a la masonería y a distintas visiones de ver la masonería. Estos van evolucionando. Vamos a ver después otros gobiernos, también de la familia revolucionaria, que van teniendo sus cambios, van evolucionando. Y dentro de estos integrantes de la propia familia revolucionaria, vamos a encontrar que, bueno, pues ya las cabezas ya han muerto, hay sucesores y hay una dinámica del péndulo en el poder, que es lo que hace que el sistema político mexicano sea incluso estudiado en la Sorbona de París. Es decir, ¿cómo puede existir un partido hegemónico en el que no hay un dictador permanente, eh, en el que hay un sistema que funciona, hay un partido hegemónico que mantiene el control de todo, pero ¿cómo le hacen? Bueno, pues es un acuerdo político. Y el péndulo del poder es muy importante. Vamos a ver la segunda generación. La segunda generación vamos a encontrar, digamos, los herederos del carrancismo, que serían los nacionalistas extremos, algunos de ellos como Gustavo Díaz Ordaz, por ejemplo. Vamos a ver los callistas, que se les va a conocer como los nacionalistas reformistas, es decir, tiene el carácter nacionalista, pero en sus momentos van a hacer reformas para adecuar la situación del país a su propia conveniencia y a su propio juego. Vamos a ver los obregonistas, que van a dejar la herencia de los nacionalistas institucionales, o conocidos como Gobiernos de México SADCB, que son los que van a hacer el business, el negocio de esto, y los cardenistas, que van a ser los nacionalistas revolucionarios, los populistas, o también llamados el socialismo a la mexicana, cuyo heredero, uno de los herederos será Echeverría, y otro será el propio Cuauhtémoc Cárdenas, y varios de estos, de los nacionalistas revolucionarios, van a jugar directamente en el rito nacional mexicano. Los otros van a jugar en distintas logias, como la yorquina, la escocesa, depende de las circunstancias, los momentos. Y aquí vemos cómo los integrantes de la familia revolucionaria estaban ocupando puestos en cada sexenio, y entonces había este juego político de que en algún momento les podía llegar a tocar el poder, que se daba ese péndulo de la distribución del poder, y todos quedaban contentos hasta que se rompe ese esquema. La última generación de la familia revolucionaria van a ser, bueno, aquí algunos de los presidentes, por ejemplo, la familia revolucionaria, los carrancistas, Cortines Díaz Ordaz, de los callistas Miguel de la Madrid, Salinas Cedillo, digamos que es la línea de origen, los después llamados neoliberales, de los obregonistas Ávila Camacho, Miguel Alemán, López Portillo, el propio Peña Nieto, digamos que termina en esa familia, los cardenistas Lázaro Cárdenas, López Mateos, Echeverría, y podríamos decir sin ningún problema López Obrador. A esto, nuestro estado político ha tenido algunos momentos, algunas etapas muy claras y concisas. La etapa del caudillismo, hasta que se crea ese acuerdo de la familia revolucionaria, que va a tener, sin ningún problema, va a funcionar del 29 al 80. Hasta que se da
un rompimiento por la falta de cumplimiento de la familia del acuerdo revolucionario, que es cuando Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo y otros personajes, pues aseguran que les toca a ellos la descendencia del poder. Y al no dárselas, que eran la corriente crítica, rompen con el sistema y crean su partido de izquierda, el PRD, y después sus derivados que fueron. A partir del 88, durante el 88 al año 2000, vivimos una etapa en donde el sistema político empieza a decaer, donde el presidente sigue teniendo el control de las cosas, pero que se empieza a dar un estilo de negociación entre la clase política, algunos, los más románticos, le llaman el camino democrático, que es cuando empiezan a ganar los gobernadores de oposición, cuando en el 97, la 57 legislatura, surge el bloque opositor que le rompe, hace que por primera vez el poder legislativo sea realmente un poder legislativo, al dejar de tener la mayoría absoluta el PRI. Y bueno, vamos a ver después esta dinámica de la primera alternancia. No fue realmente una transición porque no se modificó el sistema, no se modificaron las reglas. Eso es importante entender, que en los gobiernos panistas no se cambiaron las reglas de fondo, esos fueron los grandes errores. Se dio a veces esta dinámica de alianza versus contubernio, un juego macabro del poder en el que se ponían negociaciones muy fuertes ante un gobierno foxista y calderonista que no tenían mayoría en el Parlamento. Y vivimos después la segunda alternancia, el regreso del PRI, que tampoco se convirtió en una transición, y después vemos cómo le terminan entregando el poder nuevamente a parte de la familia revolucionaria. Bien, un ejemplo de cómo la familia revolucionaria, pues sí, funcionaba bajo esa dinámica de una familia. Vemos aquí el árbol genealógico de Gustavo Díaz Ordaz y de doña Guadalupe Borja. Y cómo, por ejemplo, un nieto de Díaz Ordaz se va a casar con una hija de, con una nieta, perdón, de López Portillo, y cómo vamos a ver, por ejemplo, que otro hijo de Díaz Ordaz se va a casar en algún momento con Paulina Castañón, quien fue esposa de Raúl Salinas de Gortari. Y podríamos así irnos de cómo esta familia revolucionaria pues se hizo hasta en la vida diaria, ¿no? Y estas reglas no escritas del juego de que el respaldo de la familia, el respaldo del partido a quien estuviera en funciones. Y entonces vimos muchas ocasiones como el sucesor trataba de romper directamente con el antecesor y generaba una dinámica de rompimiento total. Y vamos a ver cómo estos actores pues van fundamentando el propio sistema, le van dando juego y van jugando el papel, la propia familia revolucionaria, con otros actores. Por ejemplo, con figuras como la de don Fidel Velázquez, que van a ser elementos fundamentales del propio sistema, del funcionamiento del sistema. Y vamos a ver cómo el juego de la distribución del poder va teniendo distintos momentos en esa dinámica. Hoy en día que vemos lo de Félix Salgado, de que puso a la hija de candidata, que muchos escandalizan, bueno, pues ahí vemos a los Cárdenas, ¿no? A Cuauhtémoc, a Lázaro Papá, a Cuauhtémoc y a Lázaro Cárdenas Batel, actualmente coordinador de asesores del presidente de López Obrador. O vemos el caso de los Alemán, donde pues Miguel Alemán Jr. llegó a ser gobernador eh, eh, de Veracruz, pero bueno, pues se metió más a los negocios y fue haciendo una línea más de negocios. Y vamos viendo distintos momentos de nuestro sistema político, les digo, este tema del péndulo. De repente el gobierno iba a la izquierda, como por ejemplo con Cárdenas, a veces con el desarrollo estabilizador más inclinado hacia la derecha, a veces con López Mateos, algunos indicios de izquierda, o ese populismo a la mexicana. Por un lado, tenemos a Díaz Ordaz, que traía una dinámica de poder distinta, Echeverría, que cambia las reglas, o el propio modelo del desarrollo compartido que fracasa en nuestro país de López Portillo, en el que termina un desastre el país nacionalizando la banca, o la llegada del neoliberalismo que se fue de alguna manera instrumentando. Retomando a esta parte de que el PRI
fue una creación de ese acuerdo de la familia Revolución. El cual era, el partido era, aparte, jugado, digamos, las palabras eran el partido, las decisiones del partido, el partido ha decidido que el candidato sea tal. No, solamente lo decidía el presidente de funciones, pero utilizaba la estructura del partido para hacer eso. El PRI gobernó durante 71 años ininterrumpidos. Construyó las reglas del sistema político. Establecieron la dictadura perfecta, que algunos llaman la dictadura blanda, porque a veces no era dura, era una dictadura blanda por esa forma de sucesión. Creó esa visión de una estructura corporativa de masas y una ideología según el presidente en turno, pero eso siempre con el término revolucionario, siempre. Y con la corrupción como un eje histórico. Pero aquí hay algo importante que comentar. Y es que muchas veces se asociaba que el PRI era el actor, era el sistema político, y no, el sistema sí estaba por encima del partido. ¿Y cómo fue eso? Bueno, porque una vez que dejaron el poder, no cambiaron las reglas del juego, no cambió el andamiaje jurídico, aunque Fox hizo el esfuerzo por cambiar leyes y a cambiar algunas, o igual Calderón. La verdad es que en la esencia no se hizo un cambio de régimen, no se modificaron las reglas del juego. Y en el sistema presidencialista, las columnas vertebrales eran el señor presidente y su partido. Y el atributo que se le daba al presidente es que estaba cerca de los sectores. Algunas de las reglas no escritas del sistema era que la familia revolucionaria debía mantener y conservar el poder, que la figura presidencial era intocable. Hay de aquel que se atreviera a tocar la figura presidencial. Ya cuando dejaba el poder, sí, pero en funciones no. Y el presidente era el árbitro supremo en toda la toma de decisiones. Era el organizador de las elecciones, era el máximo administrador, era... Siempre se buscaba en la sucesión cubrir las espaldas del antecesor, aunque se peleara. Pero era, no te metes con el expresidente. A lo mejor si haces algún extrañamiento, por ejemplo, el caso de Díaz Ordaz, años después dijo que la peor decisión había sido nombrar a Echeverría, pero nunca hizo acciones jurídicas para meterlo a la cárcel. Otra regla no escrita era designar al sucesor y utilizar el sistema de presión. Utilizar al SAT, Hacienda. Hoy en día, fíjense ustedes cómo se utiliza la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, para hacer acciones parecidas. Y algunas características fundamentales. Para ser presidente, tenías que ser miembro del partido, miembro de la familia revolucionaria, miembro del gabinete y haber tenido un cargo de elección popular hasta Díaz Ordaz. Después, a partir de Echeverría, se acabó con esa regla. Incluso, aunque se ha criticado, es que Cedillo no era tan militante del PRI, cosas por eso. Pero tenías que estar en el juego político. Eso sí, con estas reglas no escritas de que el que se mueve no sale en la foto. Hay que mantener una disciplina extraordinaria en el manejo del gobierno. Y bueno, algunas de las funciones fuera de la ley era designar al presidente del partido, que aparte muchas veces se designaba, al mismo tiempo que se designaba al gabinete, se designaba al presidente del partido. Escoger a los gobernadores, palomear senadores y diputados, autorizar los ascensos en el ejército, nombrar a los ministros de la Suprema Corte y seleccionar a los embajadores. Estaban incluso fuera de la ley eso, pero eso es lo que utilizaba el poder. Y bueno, hay que decirlo, un sistema autoritario, sin contrapesos, sin alternancia y un patrimonio de una familia revolucionaria que debe perpetuarse en el poder. Excluyente. ¿Por qué? Porque existía un solo elector. Decían que la oposición no es opción, es oposición. No hay legitimización en las urnas. Y vimos constantemente fraudes, carros completos, abusos totalmente. Vimos casos como el de René Mascareñas Miranda, que obtiene más votos que el de Alfonso Arronte Domínguez, y nada se sabe, nada se supo de las 19 secciones en las que la votación se anuló. Una cosa misteriosa. O vemos grandes fraudes para gobernadores. Nayarit en el 76, Nuevo León en el 85, Canal Escalión, con Pancho Barrio, el llamado fraude patriótico. Es decir, se utilizaba el poder para perpetuarse, se utilizaba al sistema político para perpetuarse en el poder y manejar las elecciones, sí. Sí, es un sistema, hay que decirlo, cerrado,
solo un canal de acceso en el que encontramos una característica: caciquil, corporativo, clientelar y corrupto. Y hay cosas que siempre quedaron un poco en esas cosas, en el mito urbano. Por ejemplo, que si Díaz Calles era hijo de un extranjero, no puede haber sido candidato a la presidencia, o si que Portes Gil era hijo de un dominicano, o Ruiz Cortines de un español, o López Mateos de un español asturiano. La Constitución prohibía que incluso los hijos de extranjeros podían ser candidatos a la presidencia. Pero bueno, era parte de este juego político, ese juego del poder. Y proteccionista, sumamente proteccionista. Siempre se protegió el que fuera un Estado benefactor. Ese sistema paternalista que tanto daño nos ha hecho. Se sustituyeron las importaciones, se hizo un modelo proteccionista, en algunas ocasiones más abierto económicamente que en otras, pero siempre jugando de esa manera. Pero como suele pasar con todo, suele haber una crisis del sistema. Hay un proverbio chino que dice: cuando rompe el trueno, ya es tarde para taparse los oídos. El doctor en comunicación Miguel Ángel Bichique dice: la crisis del sistema es un conjunto de circunstancias y estados de ubicación negativos no deseados que pueden aparecer en cualquier momento. Independientemente de su origen, atenta contra las funciones esenciales de la institución y sus efectos expansivos ponen en peligro su patrimonio institucional y poder, al grado que amenaza seriamente su razón de ser, por ello, tanto su presente como su futuro. Dennis Wilkins, Cameron y Jordi Giffra dicen: crisis es un trastorno que afecta físicamente todo el sistema que amenaza sus supuestos básicos, su sentido objetivo de sí mismo y su centro existencial. Y bueno, vemos que esa crisis es como una espiral, como un caracol. Hay vulnerabilidades, hay riesgos, hay problemas, hay conflictos, hay emergencias, hay situaciones críticas que llevan a la crisis. Uno de los elementos fundamentales para entender va a ser la inflación y el crecimiento económico. Como en algunos momentos vivimos un gran crecimiento económico, desarrollo estabilizador, una inflación controlada y después las malas decisiones, el haber cambiado el modelo económico, va a provocar mucha inflación y cero crecimiento. Un cero crecimiento que va a tener sus efectos muy importantes hacia el futuro inmediato. Con algo de humor, tomando un poco a Pablo Calderón, aquí hay unos elementos que de alguna manera nos pueden resumir el funcionamiento del propio sistema. Por ejemplo, nos habla de ciertos personajes dentro del propio sistema, como el troncosaurio, torpe, pasivo y dormilón, es el que más abunda, aunque su cerebro pesa 2 gramos, sus huevos llegan a pesar 20 kilos, habita en el poder legislativo casi siempre. Y son referencias a los actores de la época. El Viceratops, irritable y antiluviano, monstruo protegido por fuerte coraza, gruñe con los intestinos y antes daba leche, haciendo referencia a don Fidel Velázquez y a todos estos líderes sindicales. O el diplodocto, igual que el troncosaurio, pero con un posgrado en el extranjero, lo que le permite comer más, hace todo con la boca o con las patas, y algunos hasta con la mano. El paracidáctilo, especie aviadora que vive en cualquier dependencia, tiene cola que le pisen en forma de trinquete. O el empresosaurio, animal miope que no se arriesga nunca, come de lo que le dan y engorda a lo bestia. O el tiranosaurio güey, carnicero salvaje que impera en la jungla por su prepotencia, vive de mordidas y del agua mineral, haciendo referencia al sistema precisamente de seguridad, de cómo funcionaba todo eso. Ya con algo de humor pone, cuando empieza a llegar esta dinámica de neoliberalismo, dice el carlitosaurio, el más joven de todos, espera que con él evolucionen las demás especies, pero está pelón. La llegada del neoliberalismo va a cambiar parte de la esencia del sistema, pero no va a cambiar en la parte política mucho que digamos. Se harán grandes transformaciones en la ley, pero no habrá, digamos, mayores decisiones. Y hay algunos ejemplos de actores clave del sistema. Por ejemplo, Carlos Hank González. Hank, que no podía ser candidato presidencial porque no tenía el origen mexicano, fue gobernador del Estado de México, regente de la ciudad, era empresario al mismo tiempo y también fue secretario de Estado. Es decir, muchos actores del sistema que eran multifuncionales, que al mismo tiempo jugaban y tenían acceso al dinero, al recurso público y a hacer negocios. El sistema de alumbrado público de la Ciudad de México, que funcionó durante 25 años, fue puesto por empresas del propio Juan González. Otro actor también del sistema, don Fidel Velázquez. Fidel Velázquez, que se mantuvo
en el poder dentro de la CTM, dentro de la Confederación de Trabajadores de México, como líder del sindicalismo mexicano, pues durante más de 60 años. Era un elemento indiscutible del sistema y que en algunas ocasiones llegó a hacerle sufrir al sistema, en otras cedió al sistema. Y que su sistema de presiones con el tema de los salarios, pero al mismo tiempo obligaba al trabajador a estar escrito al PRI. Un actor importante para entender todo el funcionamiento del sistema. O la creación de grupos políticos como el Grupo Atlacomulco, creado un poco en la mitología política, la política ficción, diría Salinas. Isidro Fabela fue el fundador del grupo, Carlos Hank fue el principal operador, y muchos de los gobernadores del Estado de México venían totalmente del mismo grupo. Es decir, era una acción que aparte eran familiares entre ellos, que si del Mazo, que actualmente el nieto es el que está gobernando, Caifet, Montiel, y en 2010 se arriesgaron, por cierto, a dejar en la plaza a alguien ajeno al grupo, que fue el caso de Muriel. Y con esta frase de un político pobre, es un pobre político, es un político pobre. Bueno, ¿qué podemos decir de la familia revolucionaria y de su dinámica de acceso al tema de la iglesia? Pues aquí vemos, por ejemplo, la boda de Hortensia Elías Calles con Fernando Torres Blancas en el templo de Santa Brígida, que por desgracia ya no existe en el antiguo centro histórico de la Ciudad de México, y en el que asiste como testigo Álvaro Obregón. Pero están ustedes leyendo bien. La hija de Elías Calles, de Plutarco, participando en una celebración católica, su boda religiosa. Claro, ahí vemos que Obregón nunca se hincó al momento de la consagración, pero estuvo ahí presente. Desde la Constitución del Distrito hubo una dedicatoria, especialmente por el grupo jacobista, el grupo más radical, que estaba en contra totalmente del tema religioso, totalmente en contra de la Iglesia Católica. Y vamos a ver el artículo tercero, la educación laica, que en algún momento va a ser incluso educación socialista, en donde siempre se quiso, siempre se quitó el papel, por ejemplo, de los padres, el derecho preferente a la educación de sus hijos. O vemos esta reafirmación en el artículo 130 de la separación iglesia-estado, con las consecuencias de la ley reglamentaria, la ley Calles, que provoca la guerra cristera. Y hay que decir que después de la guerra cristera, después de los acuerdos, empezando la década de los 40, pues va a ganar peso esa tesis de que más vale perder ganando, que va a ser Monseñor Luis María Martínez, en su momento arzobispo de la Ciudad de México, de llegar a un acuerdo de yo no me meto con la iglesia, yo no me meto con el gobierno, de simulación total. Que vale la pena mencionar que esto, esta dinámica, esta tesis, fue de, la visión era fortalecerse adentro del país. Pero ¿qué provocó? Que mucha gente hoy en día vea, muchos católicos vean hoy en día que la participación política es pecado, que la participación política no está bien, que la iglesia es de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, esta apatía a la participación de rehabilitar la política que nos enseña el magisterio de la doctrina social de la iglesia, pues en gran parte es efecto de esta dinámica del modus vivendi, donde mejor guardemos silencio. Y que va a romper un hito importante en aquella primera visita del Papa San Juan Pablo II en enero del 79 a México, en el que López Portillo dará esa frase de lo dejo aquí con su pueblo, ¿no? En el que no lo recibe como un jefe de Estado, que después en Los Pinos lo recibe y la mamá de López Portillo, una mujer muy religiosa. Hay que recordar que el abuelo de López Portillo fue gobernador del Partido Católico en Jalisco, y bueno, otras cosas más. Y vamos a ver esta presencia siempre vigente en la familia revolucionaria de la masonería. Otro actor importante de la familia revolucionaria será Jesús Reyes Heroles, que una de sus frases era: en política la forma es fondo y nada es casual, sino causal. El propio Reyes Heroles, después de la elección del 76, en la que el candidato único a la presidencia fue José López Portillo,
se ve obligado a motivar la creación de una reforma electoral. Reforma electoral que tendrá como consecuencia la creación de del sistema de partidos. Poco a poco a ir metiendo la partidocracia. Las ideologías, desde un punto de vista, digamos, de una visión cristiana, hay que entender que la doctrina, pues no es una ideología, ¿sí? La doctrina es doctrina, es algo sólido, es algo fuerte. Pero las ideologías son producto de la modernidad. Son sistemas de ideas que pretenden explicar la realidad a partir de una absolutización de una parte de ella. Parten de un diagnóstico de la humanidad realizada por una visión en un momento determinado. Tienen una agenda política como solución. Toda ideología está pensada para la acción y un pensamiento encubridor de la propia realidad. Por eso, las ideologías es de la peor cosa que puede pasarle a cualquier nación y a cualquier país. Y aquí, en el sistema de resumen, encontramos aquí el sistema político mexicano en la etapa de su fundación, en la etapa del desarrollo estabilizador o un equilibrio estable. Vamos a ver la época del desarrollo compartido o la docena trágica, como algunos le llaman, el equilibrio inestable, y la llegada de la globalización, el neoliberalismo y la guerra civil compacta. Todo eso en el siglo XX, en esa propia adopción. Entender que actualmente en nuestro sistema político mexicano hay varios actores y hay varios elementos para entender nuestra conformación del sistema. Tenemos desde las Fuerzas Armadas, la Sedena, la Marina, ya la extinta Estado Mayor Presidencial, los sectores tradicionales del sistema creados por el PRI, la CTM, la CNOP, la CROC, la CNC, el Movimiento Territorial, el sector de los gobernadores, los alcaldes, y vamos a ver varios sectores dentro del sistema político, algunos funcionando como aliados y otros como no, sectores religiosos, el sector empresarial, las distintas cámaras, los grupos que existen, los sectores sociales, otro tipo de poderes que han logrado cierta autonomía o cierto juego de poder. Ya casi como un estilo de reflexión, nuestro país ha vivido, ahora que López Obrador habla de la cuarta transformación, hay que entender qué pasó con las tres transformaciones. Bueno, la primera transformación, la de 1824, después de que se le quita el poder a Agustín Iturbide, vamos a ver una creación de una constitución federal y liberal. Ese es el documento. ¿Qué consecuencias políticas tiene? Bueno, pues se suprime el imperio de Iturbide, nacen dos bandos políticos, liberales y conservadores, centralistas y federalistas, que van a provocar otra vez la polarización y el conflicto permanente en el país. Las consecuencias sociales, una grave crisis económica con efectos en la conformación de las nuevas clases sociales. Veníamos de las castas que estaban organizadas en la Nueva España a hacer una nueva conformación de clases donde los pobres sean más pobres. Consecuencias religiosas, las logias masónicas entran en la toma de decisiones de poder. Vamos a ver las primeras pérdidas de la personalidad política de la Iglesia en México con la de 1824, que deja de ser la religión católica la religión única. Poco a poco fue de las cosas que se van a ir modificando. Encontramos, por otro lado, que la segunda transformación va a ser las leyes de reforma de 1857. Nuevamente una constitución liberal, la consecuencia política, la intervención francesa y el imperio de Maximiliano de Habsburgo, y consecuencia social de haber generado estas leyes de reforma, desamortización de los bienes eclesiásticos, es decir, que la iglesia dejara de tener propiedades, se pone a la venta, no las compran porque es excomunión, la compran los mismos dueños de la clase política del momento, los liberales, compran grandes extensiones y nace ya en el porfiriato el latifundio a consecuencia de la acumulación de tierras provocada por las leyes de reforma. Nuevamente, polarización de la sociedad. Lucha de liberales contra conservadores muy fuerte. La consecuencia religiosa, la separación entre la iglesia y el Estado. No relaciones con el Vaticano. La pérdida de propiedades y funciones de la iglesia. La llegada de los protestantes a México con ayuda del propio Estado. Tercera transformación. 17. Constitución política de corte laico, que la consecuencia política va a ser la construcción del Estado político mexicano, el acuerdo de la familia revolucionaria, creación del PRI, la consecuencia social, la conformación de una nueva clase política y de nuevos hábitos de la vida diaria.
Se reconoce en México la figura del concubinato y del divorcio en la década de los años 20. Chile fue hasta final, a principios del siglo XXI, aquí fue mucho antes. Vamos a ver una persecución como consecuencia religiosa, pues la persecución religiosa, el conflicto cristero y después la implementación del modus vivendi. Yo, de esta manera, termino mi exposición del sistema político y quedo para el tema de las preguntas, ¿verdad, Ceci? Sí, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por la exposición, por la ponencia. Y ahora sí hay bastantes preguntas, este, pero yo sé que tienes un tiempo muy limitado, entonces tratemos de hacerlo un poquito ágil. Pregunta José Ángel Arán Escalona. ¿Cuál es la Saludos a José postura? Ángel. ¿Cuál es la postura de Cuauhtémoc Cárdenas ante el panorama de AMLO, tomando en cuenta que Cárdenas es de izquierda? Hay que tomar en cuenta que Cárdenas es de un sector de la izquierda que no es precisamente simpatizante de la dinámica del gobierno de López Obrador. Sin embargo, hay que decir que hace poco que Muñoz Ledo, de ahí respondo una pregunta que hay más adelante, Muñoz Ledo ha anunciado la creación de un frente para defender los órganos autónomos. Metió en el paquete a Cuauhtémoc Cárdenas y ayer precisamente en el noticiero de Ciro Gómez Leiva le preguntan a Cuauhtémoc Cárdenas y él dice, no, yo no voy a estar en ningún grupo que encabece órganos autónomos y que vaya contratando. Lo que me implica que Cárdenas, si bien no está con López Obrador de porrista, pues está siendo un cómplice silencioso, porque a final de cuentas es la izquierda y hay un elemento importante. El coordinador de asesores de la presidencia de la República se llama Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc. Gracias por la contestación, Guillermo. Nada más le quiero decir que aquí hay mensajitos que dice, vaya información, felicidades, excelente exposición, magistral exposición, muchas felicidades, excelente, un gusto volver a escucharlo. Vamos con la Gracias. siguiente pregunta, dice, yo no veo un contrapeso en el sector empresarial, más bien veo miedo. ¿Qué papel jugaremos los ciudadanos y los organismos de la sociedad civil en este México millennial y centennial? Una muy buena pregunta. Pues yo creo que dentro del sector empresarial sí hay algunos valientes. Sí veo que efectivamente se ha generado cierto miedo, cierto escepticismo. A ver, yo creo que ¿qué es lo que tiene que ser la sociedad civil? Tiene que ser su papel. El papel de la sociedad civil, aparte de ser observadora, es de construcción, de acción solidaria. Una sociedad civil que se queda con los brazos cruzados, pues es también cómplice silencioso de lo que pasa. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues participar de forma activa, no solamente en la formación, sino volteando a ver qué hay alrededor de nuestro ambiente natural, qué hay alrededor de nuestro día a día, y así ser verdaderos copartícipes de la solución de los problemas. Gracias, licenciado. Se pregunta, profesor, ¿nos puede ampliar cómo funciona la masonería en la política? Bueno, es para un temazo que tendríamos que dar, pero a ver, en esencia la masonería es un grupo secreto cuyo efecto principal es, entre otras cosas, acabar con la iglesia. Esa es parte de su esencia de la masonería, con la construcción de ciertos hitos, ciertas situaciones. Eh, la masonería ha estado incursionada en la política en México desde el México independiente, desde que se reunían en la calle, le llamaban la calle de las ratas, hoy en día la calle de Bolívar. Ahí se reunían las primeras logias que provenían precisamente, eh, provenían la influencia extranjera, nuevamente, principalmente francesa, que va a influir muchísimo en la Revolución Francesa y años posteriores. Entonces, la masonería va a jugar un papel muy importante porque va a ser ese cultivo ahí directo. Eh, hay que decir que se ha ido diluyendo, más que se ha ido diluyendo, ha ido cambiando sus dinámicas. Yo diría que vemos hoy en día muchos efectos de lo que serían las élites en el poder de ciertos grupos que a lo mejor de origen la masonería, lo que en realidad tienen otros fines de control político, que sería el motivo para luego platicar. Muchas gracias, licenciado. Pregunta José Víctor. Actualmente, ¿qué se hizo de la familia Plutarco Elías Calles en relación a la última tabla relativa a las transformaciones? ¿Cómo lo clasificará la 4T? Creo que son dos. Sí, son dos preguntas, pero viene ahí.
La familia de Plutarco Elías Calles se mantuvo, se mantiene, por cierto, una nieta o una descendiente, no sé si sea nieta o bisnieta, fue muchos años, participó en la vela olímpica, Tania Elías Calles, descendiente de la familia de don Plutarco, y otro de los hijos también incursionó en esa parte política, no son actores predominantes, pero sí se mantuvieron. ¿Qué pasó con muchas de esas familias revolucionarias? Para que vean ustedes cómo sí había un efecto de familia. Muchos de ellos siguen en las élites, en la élite, en la socialité, juegan mucho en esa dinámica, entonces ahí permanecen. Y en relación a la 4T, yo los invito a que veamos la próxima conferencia que voy a hablar del gobierno del observador y ahí voy a clasificar dónde está la 4T, pero es importante esta clase para entender a la 4T, de dónde viene López Obrador, es el sistema político, cuál es su origen, el nacionalismo revolucionario. Si se dan cuenta, López Obrador nunca menciona, nunca le hace daño ni con el pétalo de una rosa a Echeverría. Es un ejemplo interesantísimo. Qué interesante, Guillermo. Me preguntan nuevamente, ¿qué candidatos específicos a nivel federal se consideran socialdemócratas cristianos con doctrina social católica? Bueno, más que candidatos, bueno, ahí yo diría que, bueno, sí, candidatos partidos. A ver, el PAN, su esencia viene, por desgracia, el PAN le abrió las puertas el zaguán muy grande y pues se metió cada cosa ahí que no necesariamente va con los principios del PAN y su pragmatismo político lo ha ido diluyendo. Sin embargo, yo creo que hoy en día efectivamente hay distintas figuras, eh, principalmente si hay que decir en el PAN, aunque hay en otros partidos, cuya visión sí es demócrata cristiana o va por esa vía. Eh, no puede ser un partido en específico, pero sí hay figuras de alguna manera que coinciden, que comulgan con una visión cristiana de la política. Eso es algo muy bueno. Hoy en día, revisando algunos de los candidatos a gobernadores, encuentra uno sorpresas muy agradables en la materia. Pregunta Gerardo Rivera. El gobierno actual lo veo como el regreso de Echeverría, las tendencias y su organización son iguales. Es un comentario. Y pregunta Gloria que cuáles serían las consecuencias de volver a quedar, que vuelva a quedar Morena en el gobierno, tanto en el ámbito social, económico y religioso. La respondo en la siguiente clase con mucho gusto. Ya voy a expandirme. Ya Le demasiado, prometo a doña demasiado Gloria que iba a Morena. venir fuerte la cosa. Bueno, ya para cerrar, preguntan, ¿qué opina del discurso de Muñoz Ledo hace unos días? Bueno, ya lo comenté. A ver, Porfirio es un hijo del sistema, literal es un hijo del sistema político mexicano. Sin embargo, hay que reconocerle ciertas autenticidades en ciertos momentos. Él fue un beneficiario del sistema, de la dinámica del poder, pero sí me queda claro que él mismo ha entendido el peligro que corre el país en la eliminación de las instituciones. Porque él fue uno de los que construyó las instituciones democráticas. Le tocó, siendo miembro de la oposición, construir eso. Se me hace interesante. También siento que es parte de un berrinche el no haberlo nombrado diputado plurinominal nuevamente por Morena, es parte del berrinche, del enojo, pero sí tiene algunos elementos que sí hay que reconocerle pues de distinguir ciertos elementos del poder. Y creo que Porfirio se pinta solo para eso. Pues muchas gracias, Guillermo Torres. Te vamos a tener nuevamente la próxima semana, la verdad, entonces, qué grandes temas estamos dando, no se lo pierdan, nos volvemos a conectar la próxima semana, el próximo martes, y pues gracias por el tiempo, Guillermo, y gracias a todos ustedes por estar nuevamente una semana más con nosotros. Hasta Bonita luego, nos noche a vemos. todos. Bye.